Veamos la palabra de Dios. Veamos el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Si ya lo tienen, vamos a leerlos todos juntos. Dice la palabra: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Hoy el título es La providencia imparable de Dios. Cuando Dios creó al hombre, Dios los creó a imagen de Dios. La imagen de Dios es semejanza ¿a qué? A lo que es Dios en su eternidad. Hoy leímos que Dios ha puesto en el corazón del hombre una eternidad. Por eso es que sin Dios el hombre no puede vivir. Pero el hombre, cuando se separó de Dios, pecó, tomó del árbol del bien y el mal, que era el pacto que Dios había hecho con el hombre, perdió, en otras palabras, la identidad de esta eternidad. Por eso, aun sabiendo que sin Dios no puede vivir, cae en el engaño de que ellos pueden ser Dios mismo. Pero cuando diario vivir se dan cuenta que las dificultades se incrementan y los desastres vienen y no se detienen, se dan cuenta que el hombre no es eterno. Y ahí viene el tiempo al cual claman a Dios para misericordia y para que los salven, ¿no? Pero si ustedes ven en las lecturas bíblicas y en las escrituras, vemos que momento en momento Dios levanta el remanente y restaura este evangelio sobre ese pueblo y sobre ese individuo que Dios tenía preparado. Pero ¿qué fue restaurado cuando decimos que fue restaurado el evangelio? No es que se resolvió el problema, no es que el problema que yo estoy padeciendo se fue, sino que Dios nuevamente hace una promesa con el hombre. A esto le decimos nuevo pacto. Y este nuevo pacto ha venido sobre vosotros. Y es Cristo nada más. Pues ustedes tienen que darse cuenta que lo eterno es de Dios nada más. No hay nada eterno en esta tierra secular. Todo lo que ustedes tomen, beban o lo ingieren en su vida o lo digieren en su vida, sea conocimiento, sea honor, sea economía, todo esto no es eterno. Lo único eterno que nos mantiene hasta la eternidad es Dios Trino. Por eso tiene que estar claro de que la providencia imparable de Dios, en otras palabras, la providencia de Dios, cuando lo hablamos teológicamente, dice que no se puede explicar. Asimismo, lo definen también. La providencia de Dios es de creer y de disfrutarlo. Cuando tenemos hijos o cuando estamos ayudando a alguien que de verdad necesita ayuda, ¿no? Y en la verdad viene a ustedes para recibir ayuda y ustedes están dispuestos a ayudarles. Pero imagínense que esa persona que vino a recibir ayuda y era genuina, en el momento que habla contigo dice: pero de verdad, no te creo. El que ayuda va a sentirse que más y más se va a alejar. Pero Dios en su providencia no es así. Él no se aleja porque ustedes no creen en Él. Continuamente Dios va moviendo todas las cosas alrededor de ustedes. ¿Para qué?
el evangelio en su vida llegue. Pero por eso tenemos que darnos cuenta de una cosa. ¿Por qué hay que evangelizar? ¿Por qué el evangelismo y las misiones es el gran deseo de Dios? Hoy vamos a ver esa parte. Veamos en el libro de Tito, capítulo 1, versículos 2 al 3. Tito, capítulo 1, versículo 2 al 3. ¿Qué dice? Dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. El evangelismo se manifiesta a su debido tiempo, pero esto se le fue encomendado a los que predican este evangelio, porque es mandato de ¿quién? De Dios. Por eso es que el evangelismo y la misión es el deseo mayor de Dios, pero para nosotros es la misión absoluta. Que olvidemos esta misión absoluta significa que nos olvidamos de dónde nosotros salimos. Porque si no hubiera predicación del evangelio a nosotros, tampoco hubiéramos salido de Génesis capítulo 3. ¿Me explico? Por eso ustedes continuamente tienen que estar ordenando su vida con la palabra. Cuando ustedes ordenan su vida en la palabra, empiezan a entender qué es la oración. Porque la oración fue dada como una autoridad a los hijos de Dios, para que lo utilicen. Somos criaturas, pero somos la única criatura al cual puede glorificar y buscar el deseo de Dios a través de la oración. Los ángeles son los que ayudan, dan el soporte a los herederos de la salvación, ¿no? Pero nosotros podemos ahora glorificar a Dios a través de ¿quién? A través de su Hijo en su oración. Por eso la oración es algo que ustedes tienen que llegar a poder ordenar en su vida. Por eso es que todas las cosas dentro de la oración. Ahora mismo, en este momento, también. Todas las cosas dentro de la oración. Y la palabra que sea ordenada dentro de mí. Porque si no está ordenada dentro de mí, en Mateo capítulo 10 vemos acá que el buen pastor entra en la puerta, pero el ladrón que viene a hurtar dice que se salta la acera. ¿A qué se refiere esto? Si yo no me lleno de la palabra, en momento decisivo, lo que ha puesto Satanás como su torre fuertes, sus fortalezas, salen en momento decisivo. No es que controla mi vida, pero te hace caer ¿en qué? En la incredulidad. Cuando Israel salió de Egipto, pasaron por el desierto. Era un proceso necesario, ¿no? Era un itinerario necesario para Dios, para el pueblo de Israel. Pero en momentos tuvieron incredulidades. Y esto fue que llegó a maldecir al pueblo de Israel, en fin. Pero esa maldición no destruyó lo que Dios tenía el plan con el pueblo de Israel, que era entrar a la tierra de Canaán y preparar esa tierra para la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Momentos Josué estaba, Caleb estaba. Caleb, después que el pueblo de Israel había tenido victoria, de nuevo se encuentra con sus enemigos. Y el pueblo de Israel nuevamente tiene incredulidades. Pero mire qué dice Caleb. Tenía 80 años, dice. Dijo, ¿no recordáis lo que 30 años atrás Dios hizo por nosotros? Y Josué. Y él dice, tengo 80 años, pero mi corazón está como si estuviera 30 años atrás. En otras palabras, su corazón que se aferraba al pacto no había cambiado.
Caleb no es mencionado mucho en las Escrituras, pero en el momento necesario al cual la palabra tiene que manifestarse, lo vemos. Ustedes tienen que llenarse con la palabra. No se llenen con opiniones públicas, no se llenen con rumores, no se llenen con palabras de personas. Llénense con la palabra de Dios. Porque la verdad os hará libre, no lo correcto que los hará libre, ¿no? El que tiene razón hará libre, no. La verdad os hará libre. Y la verdad pertenece a ¿quién? A Jesucristo nada más. Eso nunca olviden. Si la palabra y la oración está ordenada en mí, el evangelismo obviamente es mi misión, al cual tengo que disfrutar. Por eso nunca olviden la providencia imparable de Dios. Lo que Dios provee queda eternamente. Lo que Dios proveyó a ustedes lo continuará hasta la eternidad. La salvación que usted ha recibido a través de Jesucristo es la providencia de Dios absoluta. Si Dios la proveó, ¿quién lo puede quitar? Pablo confiesa esto en el libro de Romanos. Exactamente también en el libro de Gálatas. Recuerden, ustedes están debajo de la providencia imparable de Dios. No estén confundidos. Siempre recuerden quién son. Ustedes son hijos de Dios dentro de la gracia y la fe en Cristo Jesús. Por eso Pablo siempre saludaba: yo, siervo en Jesucristo, te saludo, dice así. Para recordarle quién es el que está hablando. No él, sino el siervo del Señor Jesucristo. Ustedes permanezcan en el Evangelio. No permanezcan en habladurías. Permanezcan en el Evangelio. Y verán cómo Dios va manifestando el poder que hay en su palabra, en su vida, en su región y en todo lo que ustedes están haciendo ahora mismo. Por eso espero que hoy, a través de esta palabra, restauren la fe. Restauren la verdadera fe al cual tienen que tener. Porque el que conoce el comienzo sabe el proceso. Sabe del proceso. En otras palabras, el que sabe de dónde salió, sabe por qué tiene que tomar ese itinerario. Para Dios era necesario que el pueblo de Israel quitara todas sus incredulidades y la religiosidad y las idolatrías de más de 400 años de esclavitud. Las raíces no cambian de un día para el otro. Las raíces en Latinoamérica no cambian de un día para el otro. Por eso hay que levantar ¿qué? La futura generación, los remanentes. Porque conmigo nada más, no podemos cambiar Latinoamérica. A través de mí y la siguiente generación, que es la herencia absoluta, eterna de Dios, que son los remanentes, tienen que conllevar este evangelio. Para que sea evangelizado, ¿qué? Latinoamérica. El que sabe el comienzo, sabe del proceso. Y el que sabe del proceso, sabe esperar. Y el que sabe esperar, sabe orar. Y el que ora, sabe por qué tiene que esperar al final. Nunca estén confundidos de lo que están haciendo ahora mismo. Porque el propósito también de Dios, ¿qué es? Que este evangelio que Dios le ha dado a ustedes ahora sea personal. No como persona, como de emoción. Que sea mi evangelio, como dice Pablo. Mi evangelio te predico, dice así. No era el evangelio de Pablo, ¿no? De acuerdo, mi evangelio significa estaba personalizado el evangelio en la vida de Pablo. Ustedes, el propósito de Dios es que el evangelio esté personalizado en su vida. ¿Qué significa esto? Que en el momento que hay dificultades, crisis y problemas, lo que sale es evangelio. Eso es lo que significa estar personalizado el evangelio. No perder la identidad. Por eso en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, ¿qué dice? El horario
o decimos, el tiempo de Dios es exacta. Como decir también, es perfecta. A veces clamamos a Dios, Dios, ¿por qué no ahora? ¿Cierto, no? Dios dice, mi horario es perfecto. Bástate de mi gracia. Pablo buscaba sanidad al punto que dijo que era un aguijón en la carne, pero es que este aguijón era de Satanás. Hasta ese punto le dolía tanto, ¿no? Ese sufrimiento. Pero el tiempo exacto de Dios no era sanarle a ese aguijón, sino que se bastara su gracia sobre él. El tiempo de Dios, el horario de Dios es perfecto. ¿Qué problema estamos pasando por? ¿Qué crisis vienen ahora? Ahora mismo, a lo largo de todo el mundo, hay guerras actuales, gente muriendo, gente peleándose por ideologías, gente adorando ídolos en vez de a Dios. En momentos de crisis, ¿qué horario exacto se está tomando aquí? Que el Evangelio sea predicado. Mateo 24, versículo 14. Este es el horario exacto y el tiempo exacto y perfecto de Dios. Segundo, en Eclesiastés 3:11, nosotros fuimos creados, pero más diseñados para eternidad. Últimamente, muchos objetos tienen un buen diseño, pero no puede rendir lo que está ya diseñado, ¿no? Como está diseñado, ¿no? Y a eso lo botamos de una vez, ¿cierto? Está diseñado muy hermoso, pero no sirve. Ustedes fueron diseñados para eternidad, pero buscan lo que es solamente carnal. Por eso es que perecen. Por eso es que la persona, aún teniendo la vida de fe, busca las cosas carnales y no busca esto. Y después quedan perdidos en el medio del camino. Recuerden, ustedes fueron diseñados, creados para eternidad. Lo leímos, ¿no? Dios puso eternidad en el corazón de ¿qué? En el hombre. Eternidad. Por eso continuamente estamos hablando la herencia eterna. El poder eterno de Dios sobre nosotros. El legado eterno de Dios sobre nosotros. Es esto. Y tercero, el plan de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Sobrepasa nuestro entendimiento. Muchas veces nos ha pasado esto, ¿no? Pero ya, que no sea como que, de nuevo. No, desde ahora, créanlo, desde el principio. Segundo, Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Veámoslo. Vamos a leerlo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. ¿Qué dice? Dice así. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Lo que hace Dios será perpetuo, dice así. ¿Qué significa perpetuo en otras palabras? Que quedará hasta el final, no desaparece. Cuando Dios obra, levanta al discípulo al final. A través de ustedes, Dios desea levantar al discípulo, buscar al discípulo. Pero para esto, ustedes tienen que ser el discípulo. En Hechos capítulo 16, Lidia estaba en su casa, aferrándose al pacto de solo Cristo, el reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Unánimes en oración, en otras palabras. Pero en esa región estaba pasando ¿quién? Pablo. Y Pablo fue quebrantado en la región de Damasco.
Y Dios le abre el corazón de Lidia y le pone a Pablo en su vida. Y Lidia invita a Pablo y le habla sobre el mismo evangelio de que Jesucristo le había dicho durante 40 días. ¿Qué hizo Lidia? Tomó lo que era perpetuo. No importar de su circunstancia, porque en ese tiempo había gran persecución a la iglesia primitiva. Era imposible triunfar. Era imposible buscar un discípulo en ese momento. Pero ella se aferró lo que era perpetuo. Y Dios levantó y le puso ¿a quién? A Pablo. Espero que en los campos de Latinoamérica se levanten obreros como Lidia. Se levanten obreros como Ananías. Porque a través de Ananías, Cornelio se arrepintió ante Jesucristo. ¿Me explico? Ustedes en el campo, los que tienen labores, profesiones, tienen ese deber de que Dios sobre y quede lo perpetuo. ¿Y esto es qué es? Discípulo. No olviden eso. Segundo, leímos, ¿no? Dice, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. No se añadirá, tampoco se disminuirá. Significa lo que Dios le ha dado en la salvación es perfecta. Lo más necesario que lo que tenemos que tener ahora es suficiente. No se tiene que ni añadir ni disminuir. Pero ¿qué estamos siempre nosotros? Comparándonos con el otro, comparando la vida de fe del otro, comparando nuestra vida de fe con las cosas seculares, comparando nuestra vida de fe con legalismo, misticismo, religiosidad. Y se nos olvida que la salvación no es de añadirse ni disminuirse. ¿Quién escribió el libro de Eclesiastés? Salomón, el hijo de David. Y era el hombre más sabio del mundo, dice así, que tenía todo, pero confiesa esto. Tercero, último. ¿Qué es lo que dejó atrás Jesucristo como gran importancia? Jesús, ¿qué dejó atrás? Lo que dejó atrás Jesús es muy importante, ¿no? Porque Jesús no es un hombre cualquiera. Jesús es Dios. Jesús dejó algo tan importante. Recuerden, Jesús durante sus 3 años de ministerio en esta tierra sanó a muchos, alimentó a muchos, también ayudó a muchos que estaban en enfermedades incurables, sacó demonios. Pero eso no es lo que dejó atrás. Porque todas esas personas que él había manifestado poder, desaparecieron en el momento que fue crucificado Jesucristo. No estaban al lado de él. ¿Quién quedó al final? ¿Quién Jesús dejó atrás? En otras palabras, los apóstoles. En términos de hoy, serían pastores. Y segundo, los 70 discípulos. Los 70 discípulos, ¿quién son? Discípulos del campo. Nunca olviden la necesidad de estos dos roles. El pastor tiene encargado de esa región, salvar y sanar y levantar a la siguiente nación a la cumbre. Los 70 discípulos que estaban en el campo tenían el rol de que igualmente lo mismo, pero para expandir el reino de Dios, para conllevar este evangelio del reino hasta todas las naciones. Por eso ustedes que están esparcidos en Latinoamérica son estos 70 discípulos. Tienen que quedar como los 70 discípulos. Los que serán pastores ahí, Dios le dará ese llamado. Pero ustedes tienen que quedar como discípulos. No pueden quedar solamente como alguien que explique el evangelio, que hable del evangelio nada más, que lo diga hermoso y que sea un buen predicador. Yo le puedo asegurar, hay muchos predicadores mejores que nosotros. Pero Dios no busca predicadores. Dios busca ¿qué?
al que pone toda su vida para este evangelio que se ha predicado hasta el último de la tierra. Pero no es a nuestro deber, ¿no? Sino es al tiempo de Dios. Y esto tomó en Hechos 1:1. Cuando se aferraron a solo Cristo, el reino de Dios vino sobre ellos. Hechos 1:3. Y la obra del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo vino sobre ellos. Tienen que ser estos testigos. La obra del Espíritu Santo que tomó lugar en el aposento alto de Marcos aún está en nosotros. Aún está obrando. Eso no fue solamente para ese tiempo. Aún, ahora mismo en nosotros está obrando ¿qué? El Espíritu Santo. Dice que cuando no sabemos qué orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice así. Cuando no podemos hacer nada, no entendemos, no sabemos qué hacer, Él nos hará recordar, nos enseña, dice así. Entonces, ¿el Espíritu Santo está obrando o no está obrando ahora? Está obrando sin duda. Pero no solamente para resolver tu estado actual, sino para llevarte hasta ¿qué? Hasta la conclusión de que necesitas solamente Cristo para llegar a todas las naciones. Porque el mundo entero está sufriendo porque no tiene a Cristo. ¿Cuánto ha avanzado este mundo? Demasiado. Pero los desastres se incrementan más y más. No están desapareciendo. Clara señal de que este mundo necesita ¿qué? Una respuesta. Y es solamente ¿quién? Cristo nada más. Otra cosa no. Por eso es que los apóstoles y los discípulos tenían la misma misión. Mateo 28, 16, 20. Me seréis testigos de tu lumbre de tierra, pero dice, en mi nombre bautizarás. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También bautizándolos también, ¿no? En otras palabras es formándolos como la iglesia. Y enseñándoles que guarden todas las enseñanzas. Que sean discípulos, personalizados en el Evangelio. Pero también dice, hasta la última de la tierra yo estaré junto contigo. Hasta el fin del mundo, dice así. Significa que el evangelismo, la misión es que Dios te haga como misión Él mismo, Él lo hará contigo. Por eso, segundo, por eso es que tenemos que restaurar 5 puntos en nuestra vida. 5 partes tenemos que restaurar en nuestra vida. Primero, en Hechos 9, 1 al 43, tenemos que restaurar ¿qué? El discípulo. ¿A qué me refiero? Que la iglesia entienda que el discípulo es importante. ¿Por qué? Va a haber un tiempo al cual todos estarán enfermos espiritualmente y vendrán como olas a la iglesia. En otra palabra, lo que hemos deseado toda nuestra vida. Habrá un gran avivamiento en la iglesia. Porque históricamente siempre fue así. Había momentos de gran avivamiento en las iglesias y gran sequedad. Después gran avivamiento, gran sequedad, gran avivamiento. Pero miren ahora mismo cómo está el estado actual de las personas mentalmente y espiritualmente. Están secas. Son como huesos secos. Entonces vendrán en gran multitudes, en el libro de Isaías, en multitudes, diferentes naciones, diferentes reyes vendrán. Por eso es allanad el camino, levantad el pendón, dice así, para que vengan, ¿no? Y cuando venga la población al cual no podemos imaginarnos, y Dios había enviado a 3,000 discípulos a la iglesia primitiva, 3,000, 15 naciones, 3,000. Ustedes imagínense, un día vienen 3,000. Claro, vinieron durante un proceso de días, vinieron 3,000, ¿no? Pero imagínense, ¿ustedes pueden contener todos ellos? Yo aquí estoy en una iglesia que solamente hay 2 aquí, pero de la nada vienen 1,000 por día. ¿Dónde se van a ubicar ustedes? ¿Dónde van a poner el enfoque? La multitud es necesaria, pero ¿dónde está el enfoque de Dios? ¿Dónde está el deseo, el interés de Jesús en el discípulo? Por eso desde ahora tiene que prepararse. Restaurar el discípulo. No estoy diciendo que
no ayudemos a la multitud. Tienen que ayudar a la multitud. Necesitan sanidad, necesitan consejería espiritual, necesitan esta ayuda espiritual. Pero su deseo y su interés, ¿dónde está? En el discípulo. Siempre tiene que ser así. Latinoamérica es un campo inmenso. No pueden estar engañados por multitudes. Lucas 10, 1 al 20. ¿Qué dice? Hay que restaurar ¿qué? El evangelismo verdadero. ¿Qué es evangelismo verdadero? ¿Usted qué piensan que es? Salir a la calle a evangelizar. Eso también es evangelismo. Hablar del evangelio a una persona que me encontré. Eso es también evangelismo. Pero el evangelismo verdadero que vemos en Lucas 10, 1, 20 es el evangelismo que Dios conlleva. En otras palabras, no es que no me lo imaginaba y Dios lo hizo. Es que de acuerdo a cómo estaba la escritura, se cumplió como es. Confirmar eso es saber el evangelismo verdadero. Hay que restaurar eso. Lucas 24, 13 al 35. Lucas 24, 13 al 35. ¿Qué dice? Hay que restaurar la palabra en nosotros. Hoy estaba hablando con un joven y decía que he cometido mal, he pecado. Por eso me sentí muy mal durante esa semana. Y me di cuenta que por qué me pasó esto. Dice que porque falté el domingo. Y le dije esto. Está bien. ¿Te diste cuenta ya? De que el culto y la palabra es todo. Y le dije eso nada más y él me sonríe y me dice, wow, nunca lo había pensado que alguien me hubiera dicho eso. Por eso le dije, hay que salir del legalismo. Hay que salir del misticismo. Hay que salir del humanismo. Hay que salir de la filantropía. De verdad hay que salir de eso. Hay que restaurar ¿qué? La palabra en nosotros. La palabra es viva y eficaz, es así. Hechos 11, 19. Ya no era misión esforzada. Ahora era ¿qué? La misión porque era necesario. Pero esta misión fue comenzada ¿por qué? Por la inspiración y la guía del Espíritu Santo. La iglesia de Antioquía, ¿no? Restauración de las misiones. Ya que no enviemos a nuestros hijos como esclavos para hacer misiones ya que nuestro país no esté cautiverio para hacer misiones, ya que nuestro país no esté colonizado para hacer misiones, ahora es comisionarlos para hacer las misiones. Salvar a los que están en esclavitud, salvar a los que están en cautiverio espiritualmente, salvar a los que están colonizados por ideologías que no son el evangelio. Y estos son los remanentes. Hay que hacer esa misión. Ya no podemos hacer esa misión al cual siempre estamos siendo ofendidos. Siempre estamos siendo pisoteados. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esa clase de misiones? Tenemos que hacer las misiones al cual comisionamos y vayamos a salvar. Ya no ser esclavos para hacer las misiones. Recuerden, Latinoamérica está esclavo espiritualmente durante muchos años. Muchos años. Y todavía no se dan cuenta de por qué. Yo no culpo a la iglesia, pero tienen que ver el horario de Dios. ¿Por qué en Latinoamérica está pasando esto? ¿Por qué en Latinoamérica no cambian las raíces? Porque si no cambiamos la corriente espiritual de Latinoamérica, es solamente repetir la historia. Solamente es cambiar lo que es exterior nada más. Pero lo interior está todo podrido. ¿Qué iglesia se puede levantar ahí? ¿Qué remanente va a permanecer ahí? En fin, quedará como encina nada más. Vivirá, pero como esclavo. ¿Ustedes quieren que sus hijos sean esclavos, pero haciendo misiones? Yo no creo que es el deseo de cualquier padre, ¿no? Hay que despertar. Hay que despertarnos recibiendo esta misión. Ya no podemos estar en la misma situación toda nuestra vida. Hechos 12, 1 al 25.
Y la razón de por qué puedo decirlo de manera segura es porque hay remanentes preparados para esto. Por eso es que lo puedo decir seguro. Y más seguro lo digo porque Dios lo prometió a través de su palabra. Esa es mi seguridad. No creo en el hombre, creo en quién, en el Dios Trino. Por eso último, hay que restaurar la oración. Hechos 12, 1 al 25, ¿no? ¿Qué oración tienen ustedes el día de hoy? ¿Qué oración dieron hoy ante el Señor? Todo esto es manifestación de la llenura y la obra del Espíritu Santo. Nada de lo que se dijo en su boca fue por su merced. Todo es proveído por ¿quién? Por Dios. Entonces hay que restaurar la oración verdadera en nosotros. Al que glorifica al Dios Trino, el que recibe el poder del trono celestial, y que con este poder del trono celestial salve todos los campos, salve mi vida y salve todo mi oficio. Restaura en esa oración. Ya no tengamos esa oración de pedirle a Dios algo ya. ¿Hasta cuándo lo vamos a pedir que me resuelva este problema ABC? Su oración ahora ¿qué es? Glorificando al Padre en el nombre de Cristo. Orando por los campos, quebrantando las tinieblas que están engañando y confundiendo y destruyendo la humanidad. Esa oración hay que restaurar. Y la oración al cual disfruta del Evangelio, específicamente la salvación, tienen que tener esta oración. Ya Dios sabe su problema. Él sabe que ustedes están en ese tiempo específico. Y hasta Él sabe qué quieres tú de ese problema cuando Dios te resuelve ese problema. Él ya sabe todo eso. Y que nosotros aparentamos que no, Él ya sabe. Pues a veces digo, ¿a quién quieres engañar? A Dios no puedes, dice. Pues la conclusión es Isaías 55, 8 al 9. Leamos esta lectura y concluimos el día de hoy. Isaías 55, 8 al 9. ¿Qué dice? Dice así. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta semana no confíen en su propio pensamiento. Que esta semana no sea lo que sentimos, sino que tomemos el pensamiento de Jehová Dios. Tomemos el camino que es más alto de los cielos y la tierra. Tomemos la gracia que nos ha dado a través de Cristo. Y con esto, diario vivir, ustedes puedan ser testigos hasta lo último de la tierra. Nunca olviden, la providencia de Dios es imparable. Es imparable. Si Dios provee, ¿quién lo puede parar? Pero imagínense, es Dios, pero es su Padre. ¿Qué tanto no va a darle a ustedes? Dijo, ha dado su Hijo unigénito, dice así, para morir en rescate, muchos, dice así. Nos ha dado todo, en otras palabras. ¿Quién va a sacrificar su propio hijo por un pecador? Yo no lo haría. Yo no puedo sacrificar a mi propio hijo para esta persona que ha hecho un crimen. Él tiene que morir por su propio crimen. Él tiene que estar en la cárcel por su propio crimen. Pero el amor de Dios, ¿qué fue? Enviar su hijo unigénito, dice así. El único hijo que hay en esta tierra. Cielo y la tierra, en todo el universo, en toda la eternidad. Y esto es lo que ha proveído a ustedes. Entonces, ¿estamos agradecidos o no estamos agradecidos? Estamos muy agradecidos. Por eso es que respuestas hay, humildes somos. Respuestas no hay, creyentes somos. Nunca olviden eso.
Por eso nunca sean movidos por respuestas o por no respuestas. Siempre tengan la fe que viva. Oremos. Dios, muchas gracias por este culto, por este mensaje que tú nos has dado el día de hoy, dando la llenura del Espíritu Santo. Guíanos, que seamos testigos de esta obra del Espíritu Santo, para que podamos ser testigos hasta el último de la tierra, la cual es la gran comisión que tú nos has dado a nosotros hasta nuestra siguiente generación. Continuamente danos la fuerza espiritual de tu gracia, para que podamos ver nuestros campos como huertos que necesitan del Evangelio. Que estos huesos secos con tu palabra sean avivadas y sean tu ejército. Para que podamos de verdad salvar Latinoamérica, cambiar la corriente que está engañando y destruyendo Latinoamérica. Que los remanentes en Latinoamérica se levanten. Que traigan la restauración verdadera de este movimiento de vida y poder. Que a través de los remanentes salven los que están en problemas, enfermedades y en desastres. Que los remanentes también en Latinoamérica disfruten de la cumbre espiritual, para que todo lo que ellos encuentren puedan darle la absoluta respuesta que es Cristo nada más. Hoy confesamos que tu providencia es imparable. Tu providencia era lo necesario para nosotros, para que hoy podamos confesar que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la solución de todos los problemas, el poder infinito de Dios y el amor de Él, la morada, la guía y la llenura del Espíritu Santo sea sobre todos los obreros en Latinoamérica, específicamente los remanentes en Latinoamérica también, en este campo de Corea, Daegu, de Latinoamérica, para que puedan ser restaurados dentro del Evangelio nada más. Y que también la palabra, el evangelismo y la oración sea el propósito de la vida. Sea para siempre, eternamente juntos con ellos. Amén. Muchas gracias.